Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 y hoy también con el versículo 25. Recordemos que desde el versículo 24 nos presenta la situación después de que Festo había invitado al rey Agripa II y a su hermana Berenice, que le habían visitado en Cesarea Marítima. Y aquí entonces el rey Agripa y Berenice quieren escuchar a Pablo ante esta situación que le había planteado el procurador Festo. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice, entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces dijo Festo: Rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, aquí ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más. Bueno, esta es la primera partecita. En vivo, en la situación de lo que le estaban acusando los judíos. Entonces entran, vienen, Pablo, a ver su autodefensa. Y comienza el versículo 25. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Ahí termina el versículo 25. Entonces recordemos que este versículo 25 relata la conclusión a la que Festo llega después de haber examinado la cuestión que se le había quedado. Félix había dejado de una manera inconclusa 2 años. Lo tuvo a Pablo preso Sambucuya de Guriñandea lleva. Incluso Festo Félix de vez en cuando le llamaba a Pablo, dice, para escucharlo. Pero al mismo tiempo, era una cosa interesante, porque seguramente que Pablo entonces pagaba para poder estar también libre y no ser metido en la cárcel. Dice, al mismo tiempo, Félix esperaba que Pablo le diera dinero, por eso le mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. No sé si realmente esto se refiere, así como nosotros conocemos en nuestra sociedad actual, a la corrupción. Me ese tanto milante entonces de homo hay pebente ya presos sambucure pitata avere pitata mo etcétera etcétera.
Bueno, estas son las situaciones que nosotros encontramos aquí, pero tenemos que mirar las actitudes. Recordemos que al leer la Biblia, nosotros miramos las actitudes que se nos presentan en los personajes. Qué actitudes tienen cada uno de ellos y cómo se presentan. Y entonces, aquí vemos que este capítulo 25 se narra esta detención de Pablo en Cesarea y luego este juicio. Y aquí él concluye y dice directamente, ¿verdad? Yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. No hay nada que sea causa para llevarlo a la muerte. Esto a mí me parece bastante extraño. Y después dice, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Esta es la frase, o este es el versículo que se nos presenta aquí. Él apeló al César y por lo tanto, bueno, como ciudadano romano, ya que él apela al César, yo he determinado enviarlo. Es decir, que él ya toma esta decisión. En otras palabras, aquí nosotros podemos mirar y decir que Festo concluyó que no había encontrado nada de acusaciones de las que presentaban los judíos. Recordemos que incluso cuando estaba Félix, esa primera partecita, vinieron el sumo sacerdote Ananías, vinieron los ancianos de Jerusalén, le traen a un abogado llamado Tértulo, que solamente también se pasa ahí dando vuelta, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Y porque ellos lo único que quieren es condenarlo a muerte. Y entonces le hacen de todo, chupamella, de todo un poco, a ver si cae el otro más bien por lisonjerías que por verdadera razón de acusación que ellos estén presentando. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con Hechos de los Apóstoles en este capítulo 25, versículo también 25. Nos dice directamente entonces aquí en este versículo 25, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, dice Festo, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Tal vez incluso, ¿verdad? Pablo, ¿por qué? Y porque vuelven a reabrir su causa. Algo que Félix, el anterior procurador, ya dejó un poco sin efecto, le deja nomás, dice, no, esto yo voy a decidir más adelante, cuando venga. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Tenía que venir, ¿verdad? Yo impidiendo a algunos de los suyos que lo asistieron, dice, ordenó al centurión que vigilara a Pablo, dejándolo en cierta libertad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hizo Félix. Y él, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. O sea, eso es lo que hizo Félix. Apenas llega Festo, y para congraciarse, dice, con los judíos, porque aquí hay, en el contexto histórico, entonces, muchas cosas y muchas presiones. Y después de 2 años se les cambia. Y yo pienso también que aquí, tanto el Sanedrín, los judíos en sí, las autoridades judías, tenían cierto poder, pero cierto poder a través de la manifestación. A Pilatos mismo ellos le apretaron con todo. ¿Se acuerdan? Ese fue en el caso de Jesús. Si tú no condenas a si tú dejas que este hombre, esté así soliviantando al pueblo, quiere decir que tú no eres amigo del César. El que deja en libertad a una persona como esta que está soliviantando y está diciendo que le va a hacer la guerra a Roma, etcétera, quiere decir que es amigo del César, es amigo del César. Entonces, peamos y lleva ahí Pilato, porque y aquí posiblemente no dicen nada, ¿verdad? Pero podemos suponer, ¿verdad? Haciendo un poco de exégesis, mirando un poco la realidad. Entonces, mañana, porque no estamos lejos del tiempo en que Jesús también fue condenado. Pasaron pocos años todavía. Y entonces, ahora, ellos están haciendo lo mismo con Félix posiblemente. Entonces oñe cambia. O Hugo Abe Festo. Y él, al llegar aquí, seguramente que escucha y enseguida me oye. Por fin oñe cambia. Felina Pepe, Uma Festo, Yahado, anda Pablo y no Pepe, etcétera, etcétera. Por eso dice, tanto los de aquí, o sea, Cesarea Marítima, y los de Jerusalén. Así dice cuando le presenta al rey Agripa. Dice, el rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, aquí ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, Amén, un judío, aquí y que es Cesarea Marítima, apenas llegó y seguramente que Jopaiteña Cani, Pea encarcelado, Pea tenía bandido. ¿Se acuerdan que el Tértulo esto luego le presentó a Pablo diciendo que era un plaga? Hemos encontrado a esta
plaga de hombres, imagínense, que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Bueno, esa es una cuestión más religiosa. Lo escucha aquí Festo y él saca su conclusión. Entonces este versículo 25 que nosotros estamos estudiando en realidad es la conclusión de Festo. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero como él mismo apeló al emperador y decidió enviarlo. Tal vez si Pablo no se apurase tanto ya en decidir y en decir no, va a ser siempre igual que los otros. Porque al final Félix tampoco nos dio una conclusión final de decir no, este hombre está libre, Pablo, te dejó lleguen de droga, o andate de aquí, andate de Israel, andá a predicar siempre por donde vos ya estabas, porque acá Pablo, va, andate a Corinto, andate a Galacia, andate donde sea, a Tesalónica, te dejó. El cuarca venían de Yara, hemos Sarambi, venían de Yara, ella cuente, vos ves, me dejó, pero Manahoila, yo llego, no sé, digo yo, es una suposición. Pero Pablo aquí, por la venta hipoxígena lleva. Y él entonces se adelanta y dice, bueno, ya que en día de Festo, ne solucionáis, yo apelo al César. Añemón que tase con el César, con el emperador. ¿Verdad? Interesante. Porque a mí que ñandereza ahí tiene la personalidad de Pablo. Pablo mi, jerascuaya vaina, a tu jerascuaya ella lleva, porque opera, no yo ya, y las cosas. Humedad no quiere oír, entonces, por eso que apela enseguida y se apura y entonces el otro dice, bueno, yo estaba viendo, me di cuenta que no hay nada, pero antes de que yo decidiera, él dice, apeló al César y bueno, ya que apeló al César, le vamos a enviar al César. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda en lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para
para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos traerá paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando.
Jugá como querés, come como querés. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 25. Y decíamos que en este versículo encontramos la conclusión que Festo da ante el rey Agripa II y ante Berenice, y bueno, y todas las autoridades que fueron ahí, que querían escuchar a Pablo, que fueron invitadas. Y él dice directamente que no ha encontrado nada en las acusaciones presentadas contra Pablo que justificara la pena capital. A veces diga, tú y arriba que lleva a Mondó en la pena capital. ¿Por qué? Y porque no hay nada, no hay nada. Esas son cuestiones, decíamos nosotros, parece que es más bien cuestiones propias de su religión, de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Eso decía, ¿verdad?, en el versículo 19. O sea, Festo también le cuenta muy bien a Agripa lo que él escuchó, lo que le dijeron, las acusaciones. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y después las otras acusaciones de que introduce a griegos o personas, ¿verdad?, que no tienen que entrar en el templo. Que también Pablo dice, en ningún momento yo le introduje a ninguno, le llevé a ninguno al templo, ¿verdad? Ahora, que me hayan visto con gente griega que se han convertido y que ahora eran cristianas y que tenemos nuestras raíces judías, decía Pablo, pero que estaban conmigo ahí en Jerusalén. Eso no quiere decir que yo les haya introducido al templo en ningún momento. Yo lo que hice es unirme incluso a aquellos que tenían una promesa y justificación como me habían pedido. Simplemente eso, dice, ¿verdad? Los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida, ¿verdad? Y después, allí el tribuno tuvo miedo de enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de que lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran con los sumos sacerdotes. Bueno, esto es lo que sucede ya después de que le toman a Pablo. Pero cuando Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén, estamos en el capítulo 21, ahí en el versículo 26 dice, Pablo al día siguiente tomó consigo a aquellos hombres y habiéndose purificado, fue al templo para declarar el cumplimiento de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero después recuerden, dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano. ¿Se dan cuenta? Le vieron ¿a quién? A Pablo, hasta ahí nomás dice. Lucas nos cuenta hasta allí, ¿verdad? Y él niega en todo momento que él no introdujo a nadie al templo. Pero cuando le están acusando, tanto ante Félix como también ante Porcio Festo, ellos dicen directamente, Pablo introduce aquí a estos griegos, a estos que da yegua se han convertido, etc. Bueno, pero incluso, atención, porque esto lo hacen porque son cristianos, ¿se entienden? Porque son cristianos. En realidad, todos los que se habían convertido también al judaísmo, o sea, no tendría ningún problema en entrar en el templo. Pero como aquí estos son cristianos y ellos dicen que Pablo pisotea la ley, que deja de lado y les dice a los demás no sigan más la ley de Moisés, etc. Pero ya pues de Pablo, esto no, es mentira. Bueno, continuamos un poco porque tanto Porcio Festo se da cuenta que esto es mentira y entonces él dice, esto no hay caso, esto no justifica para que yo le dé la pena capital. Esta conclusión de Festo tenemos que saber que es una muestra de su imparcialidad y justicia, es decir, esta persona parece que es bastante diplomática, mucho más diplomática Porcio Festo, ya que no se dejó llevar por las acusaciones infundadas de los judíos que provenían de Jerusalén. Así es que se queda un poquitito ahí, no les hace caso directamente, más bien presenta el caso y dice, bueno, por la imparcialidad, él es imparcial, pero él también quiere congraciarse, tal vez vea la y pecado y nada de Porcio Festo. Pues ya enseguida por
ponerse bien con los judíos, etcétera, etcétera, congraciarse con ellos, le había lo ya metido a Pablo. Ahora le presentan esto, se da cuenta que no merece la pena capital, y como el otro apela, es decir, Pablo apela al César, porque imposible, y porque, ¿saben qué le dice Porcio Festo? Ya será Jerusalén, tú presentáis la acusación, que presenten ahí ante mí, y te gustaría ir a Jerusalén. No dice Pablo, no es eso. Porque en el fondo, seguramente que no le dice eso, ¿verdad? Pero mío. De Yesha, o sea, Reyesha Guani, Harei Cuapona. ¿Te das cuenta de lo que estos están diciendo? Que es una cosa que no tiene sentido. No tiene sentido. Y además, yo estoy ante el tribunal donde tengo que ser juzgado. ¿Por qué tengo que ir a Jerusalén ante ellos? Aquí, este es el tribunal. Vos me tenés que juzgar. Y entonces Pablo seguramente que en este discurso, como estábamos diciendo, se calienta la sangre y le dice, bueno, ya que decimos, hay apelo al César. Soy ciudadano romano y apelo al César. ¿Has apelado al César? Bueno, entonces al César irás. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo.
Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro, y él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo, y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo.
Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 25. Es la conclusión, decíamos, de Festo, que muestra también su imparcialidad y justicia, ya que no se dejó llevar por estas acusaciones que son acusaciones infundadas que presentan los líderes judíos contra Pablo. Ahora, su decisión de enviar a Pablo a Roma demuestra su respeto por el debido proceso también, ¿verdad? O por otra parte, podemos decir que además de proteger los derechos romanos, porque Pablo dice, si no sos capaz de decidir, yo apelo al César. Podemos ir mirando también. Claro, ahí, digamos, o sea, se escuda porque es muy diplomático Festo. Porcio Festo es muy diplomático y le traído es inagua. Entonces, primero le invita a Pablo y le dice, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Porque dice que se quiere congraciar también con los judíos. Es muy diplomático. Está ahí entre las dos aguas. No digo pichagua, nunca ando decidir. Allá pues te veo pecha, la ojenduina o esa ponala o hijado, lo que sea. El aspecto diplomático, ¿verdad? El aspecto diplomático. Parece que por una parte no quiere herir aquí, por otra parte no quiere herir ahí. Y eso sucede en todas partes, en todos los estamentos. Estamentos de la iglesia también, ¿verdad? Muchas veces uno tiene aquí el poder de decisión donde uno se da cuenta. Si, por ejemplo, muchas veces allí viene, por ejemplo, una pareja en que están ahí en conflicto. En conflicto están esposo y esposa, ¿verdad? Pero uno sabe, ¿verdad? Que escuchando las dos partes, viendo una vez y la otra vez con idea, etcétera, y va haciendo, si es que son sinceros, uno se da cuenta que de las dos partes hay errores. Algunos, bueno, o pecado ya, pues fue infiel o lo que sea.
a la otra ahí culpable porque oye, ya ahí ya pues después ya comienzan ya ahí no hay casi veo lo que sea y después ya es difícil y eso después hace que las cosas se vayan agrandando. Bueno, desde pena a veces se hasta cualquier animal tema y así, ¿verdad? O sea que siempre el conflicto que se va agrandando. En el fondo, donde hay cuadra por tal vez, y sí, este tiene razón y esta tiene razón, desde la parcialidad de cada uno. Pero uno pues le echa todo el 100% a uno la causa y el otro le echa el 100% a la otra, ¿entiendes? Entonces, entonces, coñan de ver la porcio festo de Coca-Cola. Porque los judíos le están apretando por todas partes. Yo puedo ir BTS. Entonces nosotros queremos esto, etc. Y los judíos se nota que son, tú irás cuellar de buena. Entonces enseguida se calientan la cabeza y le hacen la vida imposible al procurador. Seguramente que eso lo hicieron con Félix. Upea lo cambiáis, Félix, y ahora viene que es un poco más diplomático. Lo primero lo que hace es, para congraciarse justamente con los judíos, le mete en la cárcel a Pablo. Ahora comienza a mirar un poco, pero están los derechos, ¿verdad? Están los derechos romanos y por lo tanto él mira y quiere saber, quiere entender un poco qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nos invita entonces a ser más conscientes también de nuestras propias tendencias hacia el juicio. Eso es una enseñanza maravillosa que también nosotros vamos sacando, ¿verdad? De lo que vemos aquí. O sea, no ser apresurados. Y claro, por otra parte, la parte del defecto podemos ver en Porcio Festo es que no toma una decisión, sabiendo bien que lo que Pablo dice o lo que Pablo hizo no tiene nada que ver para ser llevado nada más y nada menos que a la pena capital. Entonces, por otra parte, es una enseñanza muy linda, ¿verdad? Proteger los derechos, la dignidad de la persona, buscar siempre el camino, el equilibrio. Y no es fácil llegar al equilibrio. Y sobre todo para convencer y decirle, che, ¿sabe qué? Lo que ustedes están diciendo está equivocado, porque no tiene nada que ver. Con estos líderes no es fácil darlo a entender. Por otra parte, con Pablo también, ¿verdad? Y decirle, bueno, Pablo, anila ya por ahí tiré de amigo, me va a dar a apelar al César, ¿verdad? Porque ahora también a mí me está metiendo en una situación difícil. Tengo que escribir algo y tengo que decir, pero el emperador, el Augusto, me va a decir, no sos vos capaz de tomar una decisión de mover esa huevena, que esto es injusto. Hay que ir de acuerdo a las leyes y el derecho romano. Eso le diría el emperador. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.